Vamos a seguir con esta serie de anécdotas escatológicas que sé que os gustan mucho, y en esta ocasión es que ya no se trata de que la escatología aparezca como daño bilateral durante las visitas profesionales, no, es que en esta ocasión es fundamental para la calidad de la redacción de un informe. O sea, digamos que conocer bien la escatología fue fundamental en la resolución de un problema de un cliente. Vamos allá. Comprobar que no te falten ni las patatas, menuda chapuza. Y ahí es imposible guardar la distancia de seguridad. Ese sexto sentido se termina cultivando. 36.500 células de habitabilidad al año. Muy buenas, amigos Radar, y es muy sencillo. Había que demostrar digamos que una presunta fosa séptica de un edificio no había podido ser colmatada por el uso continuado de los bajantes. O sea, que digamos que llegó al extremo de que había que depurar responsabilidades sobre si una fosa séptica había podido ser colmatada por el uso continuado de los bajantes durante un periodo de tiempo determinado, que era, digamos que desde la construcción del edificio hasta la actualidad, varias décadas. Y por mucho que se buscasen planos, por mucho que se levantasen arquetas, por mucho que hubiese una evidencia al respecto de que la fosa séptica no era una fosa séptica en sí tampoco, que esto es otro melón a abrir, al final se descubrió que la fosa séptica no era tal, o por lo menos lo que se sospechaba que era una fosa séptica. Pero a mí lo que se me ocurrió en uno de estos momentos de brillantez, brillantez en donde sales absolutamente fuera de la caja y te la juegas todo por todo, sabiendo además que ese informe va a ir además a que puede ser leído por otra persona, por el abogado de la parte contraria, por un juez o por todo lo que os queráis imaginar, y simplemente se me ocurrió calcular el volumen de caca que podía generar un edificio de tantas viviendas a lo largo de las décadas de existencia de ese edificio. Calcularlo, simplemente una operación de matemática. Digamos que una persona puede cagar, entre comillas, vamos a hablar las cosas por su nombre, una persona puede defecar 1,5 veces al día, de media, y esa defecación puede tener un volumen determinado, una masa determinada, pero aquí estamos hablando de volúmenes. Y en centímetros cúbicos, multiplicamos eso por todos los vecinos del edificio, la ocupación del edificio, más o menos que se sabía cuál era, la aproximada. Aquí hay una manera muy fácil de calcular la ocupación, ya sabéis cómo funciona en las cédulas de habitabilidad, si no, consultar este vídeo cuyo link os pongo aquí arriba. Pero se multiplica simplemente el volumen diario de una persona de defecar por la ocupación de todo el edificio. Bueno, aquí abro un paréntesis, evidentemente hay días que puedes tener diarrea, hay días que puedes tener estreñimiento, pero ya me entendéis, siempre vamos a suponer que las personas estén siempre sanas y no seamos más papistas que el Papa. Entonces eso se tiene que multiplicar por todos los días del año y multiplicarlo por todos los años, y da un volumen determinado de caca que se ha producido en ese edificio. Y si ese volumen determinado de caca se ha acumulado en una presunta fosa séptica, evidentemente llega un momento en que esa fosa séptica se ha tenido que colmatar. Se ha tenido que colmatar si tiene un volumen determinado, y ese volumen es mucho menor que el volumen de todas las cacas expedidas durante todas esas décadas por todos los vecinos del edificio. Y si esa fosa séptica no ha sido colmatada, es decir, que no ha rebosado de mierda por todos los lados, que no es como un váter desbordándose, que se cae todo el agua por en medio llena de pipí, de caca y de todo lo que os queráis imaginar, pues si durante todo ese tiempo no ha habido noticias que la fosa séptica se haya desbordado o se haya colmatado, que era el caso, esa fosa séptica aparecía totalmente normal, presunta fosa séptica, vuelvo a repetir, aparecía perfectamente normal, con unos tubitos, pues entonces es que no era una fosa séptica, o que había sido vaciada regularmente. Pero en este caso, pues a mí me comentaron los vecinos que la fosa séptica esa nunca había sido manipulada, por lo tanto, como el volumen de caca pues era mucho menor, producidas en el edificio, era mucho menor que la amplitud de la fosa séptica, el volumen de la fosa séptica, pues entonces llegué a la conclusión de que esa fosa séptica no había sido colmatada y por tanto nunca había podido dar problemas. Pero no solo eso, es que incluso vamos a ponernos en el caso contrario, es que el volumen fuese mucho mayor que el tamaño de la fosa séptica.
Si entonces no hubiese habido tampoco desbordamiento, no hubiese habido colmatación de la fosa séptica, entonces es que la conclusión ¿cuál era? Que no había fosa séptica, que era una fosa séptica falsa y que realmente era una arqueta de paso. Y esta fue mi teoría, después de haber hecho los cálculos. Y efectivamente se comprobó, aunque no hacía falta comprobarlo, porque, repito, el volumen de defecaciones generado en ese edificio era mucho menor que el tamaño de la presunta fosa séptica, por lo tanto daba igual, no había podido ser colmatada nunca esa fosa séptica y no podía haber sido la colmatación de la fosa séptica la que atascase los albañales horizontales que evacuaban el edificio, que era el problema que tenía el edificio presuntamente, que los albañales de la planta baja pues estaban en mal estado, pero claro, la gente le echaba la culpa a la fosa séptica, a la presunta fosa séptica. Claro, no podía ser. Primero, por dos motivos. Primero, porque el volumen de caca producido en el edificio no había podido colmatar esa fosa séptica. Y aunque si el volumen de caca hubiese podido colmatar esa fosa séptica, pues si tampoco se colmataba es que no era una fosa séptica, como se descubrió, que era una arqueta de paso. Así que hay que pensar un poco, hay que salir bastante de la caja y a veces hay que adoptar soluciones originales para resolver conflictos. Y a mí se me ocurrió pues simplemente calcular todo el volumen de defecaciones producidas por todos los vecinos de un edificio durante un periodo de varias décadas. Un abrazo a todos y seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer dos cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.